Ayer se oficializó el nuevo tipo de cambio diferencial para el agro, que incluye a las economías regionales y también al maíz. El periodo va a ser hasta fines del mes de junio y en este caso también se aumentó el valor de este dólar, que va a ser a 340 pesos. ¿Qué expectativa tiene el gobierno en relación a esta medida? Lo vamos a conversar con Leonardo Sarquis. Él fue ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires y es además un referente del sector. ¿Cómo estás, Leonardo? Buen día, Karina. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué te parece esta medida? ¿Cuánto se cree que se va a recaudar a través de este nuevo desdoblamiento cambiario para el sector? Ayer en la rural, en realidad ya desde el día anterior ya se venía hablando de esta medida. Ayer hablamos mucho de que este era el dólar número 18, 19, 17. La verdad es que no sabemos qué cantidad de dólares ya existen en el mercado argentino, pero en realidad el sector lo toma como si fuera una otra medida de parche, ¿no? La verdad es que cuando vos decís, bueno, es un dólar a 3.40 para el maíz, uno puede pensar de que hay productores que seguramente vayan a liquidar parte del maíz que puedan tener de la campaña anterior, no creo que de Sí. esta, y por un tema de necesidad. Pensemos que en la Argentina hoy no existe financiamiento, ¿no? Hoy existen créditos o sea, uno va a un banco a pedir un crédito y las tasas son altísimas y lo que no existe es financiamiento real, como existen en la mayoría de los países limítrofes. No hace falta que nos vayamos a cualquier país del norte, como digo yo, pero Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, todos tienen un financiamiento adecuado para cualquier productor de cualquier nivel del sector agroindustrial. Este dólar a 3.40, así como que podría aparentar una medida de beneficio para algún productor que quiera liquidar, es todo lo contrario para lo que es el encarecimiento, o sea, todo lo que tiene que ver con carne, la carne bovina, la carne aviar, la carne porcina, que tiene una gran base de alimentos, una gran base de su alimentación para su crecimiento en el maíz, se va a ver encarecido y obviamente todo esto termina llegando a la góndola, con lo cual Claro. la foto final es mala. Esto es otra medida de parche que es netamente recaudatoria a los efectos de que el gobierno pueda tener algún dólar más. ¿Le hace bien al campo? No, todo lo contrario. ¿Y te parece que hubiera sido mejor, Leonardo, que quede el dólar? Creo que en este caso estaba a 300 pesos para justamente las exportaciones. Yo no lo hablo de esa manera, que si hubiera sido mejor o peor. Yo lo que creo es que todos en la agroindustria estamos esperando desde hace más de 3 años algún plan real o integral, no solamente a la agroindustria, sino a nivel económico, ¿no? Pensemos que si la macroeconomía no funciona bien, ningún sector que esté para abajo funciona adecuadamente. Entonces, lo que no hay acá existe un plan integral. Es como que todo el mundo sabe que el Fondo Monetario Internacional está exigiendo al gobierno determinados pagos y el gobierno sale a buscar dólares, obviamente del sector donde siempre rasca la cuchara en el fondo de la olla, que es el sector agroindustrial, que es el que responde rápidamente a lo que tiene que ver con dólares en el mercado. Para mí no es una buena medida. Ya hemos pasado el dólar soja 1, 2, 3, este es un dólar maíz, que a su vez se liquida en 180 días, con lo cual hay muchos productores que van a decir, bueno, ¿por qué no puedo esperar a que el dólar esté mucho más alto de acá a fin de año y encima con expectativas de un cambio de gobierno, ¿no? Todas son interrogantes que hay que ver cómo reacciona el mercado en estos días en esa reacción. Bueno, sí, es importante ese punto que estás marcando, ¿no? A ver qué dice, en definitiva, el mercado de estas medidas que se anunciaron recientemente. ¿Qué te parece que se podría hacer en este momento, en un año electoral, después de una sequía, ¿no?, que dejó realmente una pérdida muy importante para toda la economía y con los recursos que se tienen? ¿Qué medida se podría proponer como alternativa para no dar por perdido este año, por lo menos, ¿no? Más allá de tal vez los cambios de políticas en relación al próximo gobierno, independientemente del signo político que tenga. A ver, esta campaña acaba de terminar lo que es la siembra de trigo, ¿no? O está terminando en este tiempo, en algún lugar. La campaña de trigo, la campaña de fina va a ser no tan buena seguramente, menos mala que el año pasado, pero no tan buena tampoco, porque obviamente se dejó de sembrar también por temas de humedad. La segunda parte del año, que es donde se siembra la gruesa, donde se siembra la soja,
el maíz, el sorgo y el girasol, perdón, va a tener una buena campaña. Vamos a tener una buena campaña porque el régimen de precipitaciones va a ser adecuado y bueno en los periodos que el cultivo más necesita para su desarrollo. Lo que hay que dar es previsibilidad, que es lo que el gobierno no da. Imagínate si vos sos productor o productora ganadera, donde vos lo único que necesitas es que durante 4 años por lo menos no te cambien las reglas del juego. Bueno, acá todas las semanas vamos con un electrocardiograma poniendo medidas, tiramos bombas de ensayo para ver cómo reacciona el mercado, a ver qué pasa, un dólar sí, un dólar no, un dólar distinto, un dólar soja, un dólar maíz. Es muy difícil poder planificar y trabajar así. Lo único que necesita el sector agroindustrial y básicamente los productores como primer eslabón de la cadena es previsibilidad y confianza. Lo de ayer, con esta medida, te demostró que la gente no tiene, el mercado no tiene confianza en el gobierno cuando aumentó en un solo día 24 pesos el dólar. Entonces, esas no son reacciones normales. Entonces, lo único que se aspira ¿No es te tener parece, previsión. perdóname Leonardo, con ese tema en particular que tocaste, que hay algo de especulación financiera, ¿no? Sobre ese punto, digo, sabemos que no es que la gente sale toda a comprar el dólar blue y que por eso en definitiva sube, sino que ahí está, digamos, el famoso cisne negro que, bueno, está intentando especular en relación a las medidas. ¿Cómo ves ese punto en particular? Sí, yo creo que los mercados reaccionan, como hablábamos recién, en la medida que vos pongas las medidas. Cuando vos pones una medida que no te trae confianza, el mercado reacciona automáticamente. Le muestra al gobierno decir, mira, no confío en vos, por eso salgo a comprar o a vender. Entonces, eso es lo que no debería pasar. Si vos tenés un gobierno que es previsible, que pone reglas claras, que marca seguridad jurídica, bueno, estas tres cosas son las que exige, entre comillas, nada más ni nada menos, y tan simples como eso del sector agroindustrial. Necesita confianza, previsibilidad que no se la dan. Entonces, la reacción siempre termina siendo contraria. Seguramente hay muchos productores que van a liquidar a este dólar a 3.40, depende de lo que tengan y lo que tengan pensado para su campaña en lo que sigue, pero la verdad es que se aspiraría que de acá a fin de año, en una transición que seguramente yo estimo que va a haber un cambio de gobierno y de signo político, con lo cual va a haber un camino distinto y una esperanza distinta, no solamente para el sector agroindustrial, sino para la Argentina en realidad, debería ser un poco más previsible y poner, como digo, paños fríos a las cosas. ¿Cómo haces eso? Tomando medidas lógicas. ¿Qué Claro. podrías hacer? Darle financiamiento. ¿Por qué no bajar algún punto de los derechos de exportación que tanto se habla en este tiempo? Dándole un poco más Es el de gran tranquilidad tema, al ¿no? productor. Ese, Sí, el pago claro. de las retenciones. Incluso, bueno, fue uno de los puntos centrales de discusión ayer en la presentación de los precandidatos en la rural. Ujú. Bueno, todos los candidatos, salvo, creo que me parece que solo el oficialismo, todos hablaron de lo que tiene que ser la eliminación total de los derechos de exportación, que Sí, es un la impuesto pregunta disruptivo, malo. en relación a eso, Leonardo, ¿cómo se compensa, no? Porque sabemos que ya teniendo en cuenta que hay un déficit fiscal, si recortás un impuesto, que es un debate que está hace un montón de años y hay dos posturas que nunca van a llegar a conciliarse. En el caso de buscar un equilibrio en particular, bueno, hay otra medida que lo tiene que equilibrar, digo, ¿no? Decir tal vez que se elimina de un día para el otro o a partir del 10 de diciembre es algo que en realidad es poco viable. No, pero totalmente, ahí estoy dos temas. Digo, ningún candidato de ningún partido político dijo que esto se eliminaría el primer día. Sí se habla de lo que son las economías regionales, que son productos que tienen impacto básicamente en lo que tiene que ver con las economías regionales, que eso sí se puede eliminar desde el primer día en un Sí. cambio de gobierno. Todo lo otro principal, que son los de mayor impacto, sí tiene que tener escalonamiento gradual cuando vos estabilizás la economía. Lo más importante acá es ir lo más rápido posible a una unificación de un tipo de cambio. Ahora, un dato que no es menor, cuando la Argentina no tuvo derechos de exportación, se produjo el doble. Entonces eso te marca que cuando vos no tenés impuestos distorsivos que aplacan lo que es la producción y desmotivan, los productores reaccionan rápidamente y producen muy bien. Con lo cual, respecto a la compensación que vos muy bien comentabas, se puede compensar de esa manera. Si vos producís el doble, vendés el doble y el ingreso de divisas también es mucho mayor para la Argentina. Por eso, muchos candidatos y los dos candidatos nuestros
tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta, hablan de duplicar las exportaciones en 6 años, producto de esta disminución de impuestos, entre otros. ¿Ustedes creen, Leonardo, desde el sector que tal vez Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich podrían ir hacia una reducción o eliminación de ese impuesto? Sí, claro, por supuesto. Bueno, de hecho está en la plataforma de gobierno de ambos, ¿no? O sea, todo sale desde el mismo centro de operaciones o de los mismos equipos, ¿no? Acá después lo que se está discutiendo el 13 de agosto es el liderazgo y quién va a conducir esta fórmula presidencial final. Pero sí, claro, por supuesto, o sea, todos hablan de esa eliminación, de esa duplicación de exportaciones en 6 años y una eliminación Sí, gradual hasta la eliminación total. Y te digo otro tema que no es menor, a ver. hasta, hasta un proyecto de ley donde se impida, aprobado por el Congreso con los consensos necesarios, donde se impida que alegremente algún gobernante pueda venir a decir aumento de los derechos de exportación. Por ley no se pueden subir más y tiene que ir a la eliminación directa. Claro, claro. Bueno, es interesante pensar, ¿no? En las propuestas económicas que hay de cara al próximo año e incluso cuando se habla del futuro de la Argentina se marca, ¿no? El potencial de el agro, más allá de esta sequía que como lo mencionábamos recién en números más de 20.000 millones de dólares y también en relación a el índice de actividad industrial que dio a conocer el INDEC recientemente que habla de una caída muy importante, ¿no? Superior al 40%. En ese contexto, de todos modos, se habla de lo que va a pasar el próximo año con una muy buena campaña del sector. ¿Qué expectativas tienen? No, bueno, todo lo que te comentaba antes respecto a una muy buena campaña, lo que tiene que ver con lo que es la gruesa, ¿no? Lo que tiene que ver con soja, maíz, girasol. Hay muy buenas expectativas con eso. Ahora, también para que eso pase, tenés que dar un clima de previsibilidad, donde no tenés que castigar las importaciones. Vos pensás que gran parte de los agroinsumos, agrobioinsumos que hoy necesita la agroindustria para producir, tiene que ver con componentes importados, como gran parte de los fertilizantes. No tiene que haber trabas a que eso los puedas obtener y los productores puedan invertir en eso. Ahora Así que yo, sí. ese punto en particular que marcás ahora están pudiendo acceder con normalidad a esos insumos. Depende, por momentos sí, por momentos no, ¿no? Eso depende, vos pensás también que todo el acceso del productor es vía una cadena comercial que son distribuidores y los distribuidores a su vez dependen de lo que traigan las compañías nacionales o internacionales respecto a estos insumos para ponerlos en disponibilidad, ¿no? Lo que no debería pasar es esto que estamos hablando vos y yo, es que yo te diga por momentos funciona bien y por momentos funciona Claro. mal. Debería estar siempre bien. O sea, un productor lo que necesita es primero armar lo que se llama su margen bruto. El productor antes de sembrar tiene que saber cuánto va a gastar en el gasoil, cuánto va a gastar en el tema de los contratistas para las maquinarias, en semillas, en agroinsumos, etcétera, y después le sale una ecuación donde le da un número sin tener en cuenta lo que puede pasar con el tema agroclimatológico y sin tener en cuenta los impuestos. Vos pensáis, y si querés te termino con este dato que Dale. es muy grave, ¿eh? En la Argentina hoy las producciones agropecuarias, básicamente lo que tiene que ver con producciones agrícolas, hoy de cada 100 pesos que se obtienen, 70 pesos se los lleva el Estado. ¿Eh? Entonces el productor se queda, o sea, si obtiene 100, 70 se los lleva el Estado para el pago de impuestos. Las retenciones, impuestos municipales, provinciales, nacionales, etcétera. Y 30 solamente el productor. Y encima, en casi todos los casos, el productor vende a un dólar determinado su producción y compra después los insumos a un dólar el doble con respecto a lo que es el IVA. Tiene IVA 21% para algunas cosas y 10,5% para otras. De eso se trata, de que no puede pasar más. Por eso las propuestas generales tienen que ver con una unificación de un tipo de cambio lo más rápido posible, que eso te da una forma de previsibilidad importante. Leonardo, muchas gracias por atendernos y traer tu visión como